Momento, agradecido con esta palabra. Creo que la palabra de Dios llega como refrigerio y la palabra de Dios siempre va a visitar la verdadera necesidad de nosotros. Entonces, dijo el apóstol Pablo en uno de sus apartes en la escritura, dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Estos son palabras de vida eterna. Los proverbios creo que siempre nos están haciendo una invitación muy grande. Quiero enlazar con el capítulo 1, que es los motivos de los proverbios, que es como el inicio, el punto de salida. El capítulo 2, que el día de ayer no lo revisamos porque los miércoles no hay devocional, donde está la excelencias de la sabiduría, y hoy ya seguimos empalmando con el capítulo 3, que es exhortación a la obediencia. O sea, no es opcional. O sea, Dios exhorta a sus hijos a la obediencia. Y creo que es una de las áreas en las que hay que trabajar en todas las personas, sin discriminar sexo, raza, color, idiosincrasia, cultura, extracto. Creo, creo que todos de alguna manera estamos cada vez siendo más tentados a soltar lo de Dios, a desobedecer. Siempre he utilizado este dicho: nosotros nos volvimos viciosos no cuando nos lo metimos a la boca. Creo que fue cuando nos dijeron voltee para la derecha, y aún desde niños, desde temprana edad, se empezó a manifestar esa desobediencia, porque nos decían voltee para la derecha y volteábamos automáticamente, era para la izquierda. Entonces creo que una de las problemáticas del ser humano, uno de los comportamientos a corregir en todas las personas, es la obediencia. Y aquí creo que hemos hablado mucho, hemos dicho que estemos prontos para castigar toda desobediencia, aun cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, le damos gracias a Dios por este tema, porque eso es lo que en última Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros, entre más nos alejamos de la obediencia, más comportamientos y más problemáticas se empezaron a manifestar en el ser. ¿Cómo restauramos las personas? ¿Cómo rehabilita Dios las vidas? ¿Cómo Dios resocializa nuevamente las vidas? Pues volviendo a una condición y a una cualidad que solamente la otorga Dios. En ninguno de los seres humanos hay obediencia como tal. Es un atributo de Dios que que Él se la dio a su Hijo, y quiso compartir ese atributo de obediencia con nosotros. El heredero realmente de la obediencia es su Hijo, es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Yo voy a ser coherederos de esa obediencia a todos mis hermanos. Hay una parte de la palabra que dice que Él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte. Y ese creo que es de ahí se derivan muchos de los problemas de comportamiento, muchos de los problemas mentales y muchos de los problemas emocionales del ser humano. Todo el día estamos, desde por la mañana, tarde y noche, estamos luchando con una vena de desobediencia que todavía quedan, con raíces de desobediencia y con focos de desobediencia que se han manifestado en nosotros. Y entonces ahí es donde viene la intervención de Dios a meternos nuevamente en el camino de la obediencia. Y sigue diciendo en el versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y entonces cuando empieza a manifestarse la desobediencia, es porque automáticamente empezamos a perder la memoria de la ley, la memoria de la norma, la memoria de la disciplina, la memoria de lo que está correcto, la memoria de lo que está bien,
la memoria de lo que debemos acatar, ¿ya? Paso número 1, somos olvidadizos de la ley de Dios. ¿Qué hacemos aquí en este espacio? ¿Qué hace continuamente un líder, un director? Estarle recordando a las personas las leyes, estarle recordando a las personas las normas y los patrones de conducta para retomar nuevamente la obediencia. Además de ser buena persona, además de crecer intelectualmente, además de desarrollar un proyecto de vida, además de desarrollar un propósito, lo están encaminando nuevamente por esa obediencia a la ley. Y aquí dice, hijo mío, esto es para los hijos de Dios. Un hijo de Dios es uno que guarda reverencia por Dios, que guarda respeto por Dios. Les empieza diciendo, no te olvides de mi ley. Hay más memoria. A veces para los rencores, para los resentimientos, para los daños, para las tragedias, que más memoria para la ley de Dios en nuestra vida. Y dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿De qué debe estar inundado el corazón del ser humano? De los mandamientos de Dios. ¿Qué son los proverbios y para qué? ¿Cuál es el propósito de este devocional? Inundar su corazón, llenar su corazón, porque también se llenó de otros sentimientos, también se llenó de otras cosas que necesitan que llegue los mandamientos de Dios. O sea que este espacio es para llenarlo a usted de los mandamientos de Dios. Y ahí sigue diciendo en el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Porque largura de días, o sea que ahí usted va a tener una muy buena expectativa de vida. Dice largura de años, largura de días, años de vida. Los mandamientos de Dios, la obediencia a Dios prolonga la vida de uno, prolonga unas mejores expectativas de vida. No he visto hasta el día de hoy, 20 años, de que empecé a comprender esto, que una persona le vaya mal obedeciendo a Dios. Quizá hay momentos donde enfrentamos pruebas, donde enfrentamos adversidades, donde enfrentamos circunstancias, pero le puedo asegurar que hasta el día de hoy, esa es mi fe y la defenderé a capa y espada. No he visto hasta el día de hoy a alguien que le vaya mal obedeciendo a Dios. Alguna vez con Leonardo, por allá en Deuteronomios 28, no sé, Leonardo, en estos días, ¿te acordás que hablábamos de ese capítulo? Hay unos títulos que dicen consecuencias de la obediencia y también dice consecuencias de la desobediencia. O sea, no, el Hijo de Dios es un mediador entre el Padre y nosotros para que nosotros volvamos nuevamente a obedecer su ley, para que nosotros nuevamente volvamos a obedecer sus mandamientos y para que recibamos los beneficios de la obediencia, como que nuestras expectativas de vida sean prolongadas, como que tengan, y dice, y paz te aumentarán. Creo que hoy en día es una de las cosas que más, oiga, ¿y cómo uno creería que la paz llega, la paz de la conciencia, la paz de la tranquilidad? Yo puedo saber de que el mundo se me vino encima, pero quedo tranquilo, quedo en paz conmigo mismo cuando entendí que le he obedecido a Dios, cuando comprendí que le he obedecido a Dios. Y sigue diciendo aquí, mira el versículo 3 como lo corrobora. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea que esos mandamientos, o sea, lo que nosotros vamos a obedecer. Usted sabe qué es tener uno atado algo al cuello. Usted sabe qué es tener uno aquí atado una tabla
de instrucciones, de normas, de mandamientos. Yo me imagino a alguien allí en la fundación caminando todo el día con el manual de convivencia amarrado aquí, en un colegio, el manual de convivencia amarrado aquí, en una casa, el manual de comportamiento atado en el cuello, porque Dios está diciendo, venga, venga, no se le olvide, no se le olvide, no se distraiga, que lo que yo tengo para usted es entrarlo en el camino de la obediencia. Y dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4 ya habla de un beneficio, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces ahí seguimos diciendo y seguimos comprendiendo otras situaciones allí. Hallarás gracia. ¿Usted sabe qué es la gracia? Yo no sé si muchos alcanzan a comprender qué es, pero yo lo voy a explicar de una manera, yo lo voy a explicar de una manera muy precisa, más bien. La gracia es ese regalo y ese don inmerecido y ese favor que Dios todos los días nos da. Por gracia recibimos tanto de Dios, aún sin merecerlo. Por gracia recibimos demasiado de parte de Dios. Pero quiero decir algo, esa gracia, además de que nos lleva a recibir tanto de Dios, alguna vez me lo explicaron, la gracia es como cuando usted llega a los centros comerciales y usted va caminando y usted no ha entrado, no ha llegado y usted no ha visto que hay esas puertas y me explicaban, la gracia es una puerta que se abre, que usted ni siquiera la ha atravesado, ni siquiera ha llegado a ella y ya se le abrió, ya se le abrió. Esa es la gracia de Dios, que viene como resultado de usted tener atado a su cuello los mandamientos, de tener escritos y de escribir día tras día en su corazón la tabla de los mandamientos, de no olvidarse de las leyes, lo que hemos leído en los 3 versículos anteriores. Esa es la gracia de Dios, que usted va llegando y lo único que encuentra son puertas abiertas. ¿Qué tiene que trabajar en nosotros, sobre todo en el campo de la fundación? La gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, no es que yo trabaje, sino la gracia de Dios que hay en mí. La gracia de Dios es la que le va a abrir a usted nuevamente las puertas. Es la que nuevamente va a decir, lo va a llevar a usted por tantos lugares. Y usted va a decir, uy, pero es que la gracia de Dios es la que usted puede decir, uy, Dios, me das tanto, aún sin merecerlo. Aunque me porté mal, no me has castigado, Dios, sino que me has dado la oportunidad de tener mejores expectativas de vida. Esa es la gracia de Dios, realmente. Esa es la gracia de Dios. Que usted se le abra nuevamente las puertas de su casa, que usted se le abra nuevamente las puertas de una empresa, de un negocio. Eso es lo que hace que la gracia de Dios, como opera en nuestra vida. Y ahí dice, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres también. Además de usted hallar gracia delante de Dios y de los hombres, ¿sabe por qué? Porque usted también tiene que obedecer leyes espirituales, pero también aquí en la tierra, delante de los hombres, tenemos que obedecer leyes también. Y quizá en el campo de la infancia, las primeras leyes que desobedecimos fueron las de nuestros padres. Y por eso ahora llegamos a una fundación, llegamos a una organización donde hay unas personas que nos dirigen, pero lo único que nos están enseñando es a obedecer patrones de conductas, porque vivimos en un mundo y en una sociedad que como producto de vivir tan alejados de Dios, la tendencia está más hacia la desobediencia que hacia la obediencia. Y ahí mismo sigue diciendo en el versículo 5, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si realmente usted está confiando en Dios, si realmente estamos haciendo las cosas para Dios, lo único que nos importa es obedecerle. Dice, reconócelo
en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si realmente tenemos puesta la confianza en Dios, lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocerlo en todos nuestros caminos, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y ahí mismo dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Quién es el que va a enderezar? ¿Quién es el que va a enderezar lo torcido? Realmente es Dios, mi hermano. Pero, ¿sabe qué es la puerta de que usted tenga a Dios y todo su ejército a su favor? Fortaleciéndolo, perfeccionándolo, afirmándolo, estableciéndolo, vigilándolo, cuidándolo, animándolo, consolándolo, consintiéndolo. O sea, yo digo, yo necesito ese Dios. Yo necesito ese Dios. Porque a veces volteo a mirar para los lados y me he encontrado en el camino de que volteo a mirar para acá. ¿Y sabe qué nos toca hacer en últimas? Yo sé que usted se ha sentido así en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, en la fundación, en el trabajo, en la empresa, en su casa, en la calle. Usted hace esto y empieza usted a confiar, a fiarse de Jehová de todo su corazón. ¿Y sabe qué hace usted? Voltea a mirar y ¿sabe qué opción le queda? Ya no mirar así, ni para los lados, sino que termina usted mirando, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Él, de Él, de Él viene la respuesta, de Él viene. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque el que está haciendo la obra en usted, el que está perfeccionando la obra en usted, es Dios. Las herramientas son importantísimas, pero realmente el que está haciendo la obra en usted es el mismo Dios. Él es el mismo que está haciendo la obra en su vida, no es nadie más. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y ahí sigue diciendo, mire, la obediencia no la va con esto, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es obediencia. Primero, ¿qué es obediencia? No ser sabio en mi propia opinión. ¿Sabe por qué nos hemos estrellado tanto? ¿Sabe por qué hemos llevado tantos golpes? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Lo hemos hablado demasiadas veces. Nos la damos de que lo sabemos, de que lo que nos dicen no es, y queremos todavía entrar en el camino de la restauración, pero cargando una sabiduría en nuestra propia opinión. ¿Qué es? ¿Qué es no ser sabio en nuestra propia opinión? Que usted aprenda a confiar en la palabra de Dios, que usted aprenda a confiar en los principios de Dios, que usted aprenda a confiar en la ley de Dios, que usted aprenda a confiar en los mandamientos de Dios, que usted aprenda a confiar en la ley de Dios. Eso es ser sabio en la propia opinión. Eso es ser sabio en la propia opinión. Eso es no ser sabio, perdón, en la propia opinión. Porque nuestra confianza ni siquiera tiene que estar en nuestras capacidades, en lo que sabemos. Yo le digo a las personas, si usted está apoyado en el principio de Dios, si usted está apoyado en la norma de Dios, si usted está apoyado en la ley de Dios, váyase de frente. Haga todas las acciones posibles, habidas y por haber. Pero ¿sabe por qué? Porque usted está apoyado en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y automáticamente usted está castigando esa desobediencia en usted. ¿Y cuál es esa desobediencia? Que a veces se manifiesta siendo sabio en nuestra propia opinión. Y ahí mismo sigue diciendo, teme al Señor. El capítulo 1 habla demasiado del temor al Señor, de la reverencia al Señor. Es el principio de la sabiduría y creo que eso es lo que estamos buscando inculcar día tras día. Ese temor y esa reverencia hacia Dios que creo que se ha ido perdiendo, ha ido menguando cada vez más. Por eso cada vez hay personas que se interesan menos por la vida del espíritu.
por las cosas espirituales. Es más, las cosas espirituales, y lo dice la misma palabra de Dios, para el natural son locura. Hay cosas que se aburren de lo de Dios, pero no se aburren de lo que el mundo les puede ofrecer. Hay personas que se aburren de la vida que Dios les da y a veces sienten que la vida que Dios les da se cuadricula, se vuelve monótona, se vuelve harta, se vuelve tediosa. Y para muchos quizás es más fácil tener un estilo de vida lleno de droga, rumba, descontrol. Y a veces es tremendo. Alguien decía una vez, y a veces es más fácil obedecerle al jíbaro que obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. A veces es más complejo eso, a veces es más complejo eso. Y sigo diciendo aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la obediencia. No ser sabio en mi propia opinión. Temer al Señor, guardar respeto y reverencia por toda su palabra, por todos sus principios. Y cada vez apartarme cada vez más en forma de todo el mal, de todo lo malo. Es más, en la oración del Padre Nuestro, yo no sé si ustedes los que la hayan rezado, termina diciendo, y líbranos del mal. Usted en sus propias fuerzas, usted en su propia sabiduría, no puede alejarse del mal. Yo hoy me levanto diciendo, Señor, que sea conforme a tu sabiduría, porque cuando lo hago en mis fuerzas, me estrello, me estrello. Pero entonces toca entender de que es con el temor delante, es con la sabiduría de Dios y es cada vez ese resultado es irnos apartando cada vez más del mal. Ese mal que entró en nuestra mente, ese mal que entró en nuestras emociones, ese mal que entró en nuestra voluntad, ese mal que muchas veces está en nuestros deseos, en nuestros instintos, esa forma de mal que muchas veces se ha manifestado en alguna de las áreas. Y mire que ahí sigue diciendo el versículo 8, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando ya habla de medicina, mire, la obediencia es una medicina para la vida de uno. Y cuando habla del cuerpo, medicina para tu cuerpo, no solo para el cuerpo físico, ahí también añade, dice, y refrigerio para tus huesos. En la connotación de la palabra de Dios, en la connotación de la escritura, los huesos hace referencia al espíritu. O sea que la obediencia, de alguna manera, voy a decir esto, sana mi espíritu, mis huesos. Y si se sanan mis huesos, tenga la plena seguridad que se sana mi alma. Y si se sana mi alma, tenga la plena seguridad que también se sanan mis huesos. O sea, se sana también mi espíritu. ¿Ya? Y producto de la obediencia. Y mire que aquí sigue diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Mire que esto también tiene que ver con la obediencia. Usted cuando entiende la obediencia a Dios, honra a Dios con sus bienes. O sea, todo lo que Dios le da a usted, una casa, una moto, un vehículo, un dinero, una ropa, que no es malo, eso es para honrar al Señor. Por el mal estilo de vida de la droga, todos los bienes que poseíamos y que teníamos los usábamos para agradar a Dios o para desagradar a Dios. Todos los bienes que teníamos los usábamos para obedecer o para desobedecer. Es más, los bienes antes muchas veces llegaron a facilitar nuestra desobediencia, o estoy equivocado. Usted tenía eso y ahí mismo se le perdía a Dios, se le perdía a Dios. Cuando usted tenía algo que usted no es malo tener eso, solamente que eso es para usarlo
para honrar a Dios y para usarlo con temor y con reverencia a Dios. Y ahí sigue diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. ¿Qué es la primicia de todos tus frutos? ¿Quién se tiene que llevar su mejor fruto? El mejor fruto de su vida, quién se lo debe llevar? ¿A quién se lo debe ofrecer usted? A Dios. Pero ¿sabe quién se ha llevado lo mejor de nosotros? La calle. ¿Sabe quién se ha llevado nuestro mejor tiempo? La desobediencia. ¿Sabe quién se ha llevado nuestras mejores capacidades? La droga. ¿Sabe quién se llevó nuestros mejores recursos, nuestros mejores bienes? ¿Sabe quién se llevó mucha de nuestra plata? La desobediencia, la droga. Por eso, muchos de los adictos terminaron donde el jíbaro, entregándole todos sus bienes, reloj, celular, muchos perdieron carros, motos, bicicletas y dejaron de honrar a Dios con sus bienes por la desobediencia, pero además de eso, que es algo que me cuestiona, yo le digo a los muchachos y yo uso este tema, yo prefiero que me exprima Dios y no que me exprima la calle. Yo prefiero que me exprima Dios cuando a veces las jornadas son duras, cuando a veces tenemos un diario vivir fuerte y extenuante, y creo que ese diario vivir es casi todos los días es ahí, dándole al pie de la batalla, porque somos guerreros, porque Dios está forjando el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿ya? Y entonces, lo mejor suyo en este momento se lo está llevando Dios. Lo mejor de sus pensamientos, lo mejor de sus emociones es para Dios. Esa ofrenda es para Él. Pero muchas veces lo mejor de nosotros, por la desobediencia, se lo llevó la calle. Y sigue diciendo aquí, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, Dios ahí mismo sigue añadiendo bendición a su vida. Cuando usted obedece a Dios, lo único que usted recibe es abundancia y no escasez. Pero hay beneficios. Por eso Dios nos exhorta a la obediencia, para que en nuestros graneros haya abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Y sigue diciendo el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y cada vez aprendo que corregir es una tarea no fácil. Corregir la desobediencia de las personas es una tarea casi que de ganarse enemigos, de ganarse problemas cuando usted empieza a corregir la desobediencia de otras personas. Y muchas veces hemos tratado de corregir la desobediencia de las personas aún en nuestras propias fuerzas. Por eso tiene que venir y ser esta operación a la manera de Dios. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo tiene que hacer a usted de obedecerle al Padre. El Espíritu de Dios, y que Dios le haga entender esto, mi hermano, la necesidad que hay en usted de obedecerle a Dios. Usted no le está obedeciendo a un hombre. Yo sé que no le obedezco a los hombres. Dice que es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero yo también manifiesto mi obediencia a Dios cuando le hago caso al líder, cuando le hago caso al director, cuando le hago caso a mi pastor, cuando le hago caso a las personas que Dios me ha puesto a obedecerles. Y ahí sigue diciendo, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección. Y creo que eso son recomendaciones, estos son pautas de vida en las que Dios nos habla día tras día para nuevamente encarrilarnos en la obediencia. Oiga, somos desobedientes por naturaleza. Voltee para la derecha y automáticamente el automático aquí en la mente es voltee para la izquierda. Y si eso pasa aquí, es porque primeramente hemos sido desobedientes con Dios. Cuando usted empieza nuevamente a recuperar el temor a Dios, usted entendió que hay que obedecerle primeramente al Padre Celestial y después usted entiende que hay que obedecerle a las personas que Dios les ha puesto aquí. Y yo quiero para dar la intervención, creo que en algunos momentos hemos hablado de este versículo, dice, hablando de la obediencia, dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la meta, esa es la restauración, esa es la rehabilitación. Si usted entiende esto, la hizo, mi hermano, la hizo, la tiene clara, volvió al camino que es. Estando prontos, mire que esto es un mandato, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted tiene que estar pronto para castigar toda desobediencia, pero ahí también dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y nuestra obediencia solamente puede estar perfecta si está en Cristo, porque Cristo es la obediencia perfecta. En nosotros carecemos de eso. Es más, Dios cada vez nos está llenando más de obediencia. Dios cada vez, por eso cada vez respetamos más la norma, cada vez respetamos más los reglamentos, cada vez acatamos más el consejo, todo lo que nos dice los proverbios y todo lo que añade Dios a nuestra vida, somos más dóciles frente a lo que Dios tiene para la vida de nosotros. Entonces, le agradezco a Dios por una vez más exhortarnos a la obediencia, porque el enemigo con su astucia cada vez quiere que nos movamos en el camino de la desobediencia. Y en mi mente y en mis emociones y en mis sentimientos está, si yo quiero estar bien con Dios y con los hombres, solamente está obediencia, 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 obediencia. Y si hay personas que la tendencia es desobediencia, 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 váyase alejando de ellos, váyase apartando de ellos, vaya distanciándose de ellos, porque quiera o no quiera, usted está puesto para castigar toda desobediencia. Está puesto usted para castigar toda desobediencia, porque su obediencia es perfecta en Cristo. Si su obediencia está perfecta, tumbe todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y a veces no, pero vos por qué vas a hacer caso, pero te estás volviendo ya muy sectario, te estás volviendo ya muy exagerado. Hay gente que le dicen a usted que usted se está volviendo extremista por obedecerle a Dios. Hay personas que pueden creer que usted es extremista, hay personas que pueden creer que usted es lambón, hay personas que creen que usted está lambeando Leonardo porque está obedeciendo todo lo que tiene que ver con la normatividad de la casa. Pero déjeme decirle que esa obediencia se la recompensan de arriba. Yo le digo a las personas muchas veces, de mí no esperen ni las gracias, pero déjeme decirle que hay un Padre celestial, hay un Dios grande y soberano que toda su obediencia se la tiene anotada. Toda su obediencia. En todo lo que usted le han demandado obediencia. En todas las áreas de la vida que a usted le demandan obediencia. Y ese es el crecimiento y esa es la verdadera transformación de las vidas y de un ser humano. Amén. Entonces bendigo a Dios. Gracias por los presentes y bendigo a Dios por exhortarnos una vez más a la obediencia. No sé si alguno allí de los directores quiera dar su aporte frente al capítulo de los proverbios del día de hoy. No sé si Leo. Buen día, apóstol. Buen día, a Sofute. Buen día, Proyectando Generaciones. No sé si Felipe cumplió años ayer. Un fuerte abrazo. No sé si el apóstol. Bienaventurado el Proverbios 3, capítulo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿yo qué estoy logrando en la fundación? ¿Yo qué estoy logrando en el centro? ¿Yo qué estoy logrando con este programa del devocional? Porque tú puedes decir, no, que es que Alejandro me grita, no, que es que me gritan en tal parte, me gritan y te están enseñando con amor y no te entra. Te están enseñando con amor y eso puede pasar, te están enseñando con alegría y no lo copias. Entonces, yo me doy cuenta que los proverbios, que este programa me enseñan, porque yo estoy aprendiendo, me enseñan con amor, porque empiezo a criticar, porque empiezo a decir, entonces,
A unos porque nos enseñan con amor y a otros porque los gritan, ¿no? Entonces, esto viene del cielo, esto viene de un poder superior, esto viene de alguien que me dice que no, que esto es Dios. Entonces, mire que hay muchas maneras y muchas herramientas para aprender, y esta es una de ellas. El devocional es una herramienta para aprender. También con todo el respeto del apóstol, entonces, ahorita, ¿qué sigue, muchachos? Ahora sigue la acción. Y todo eso que he escuchado acá, lo debo colocar a prueba. ¿Y cómo lo coloco a prueba? Dios me colocó al apóstol, Dios me colocó a Alejandro, Dios me coloca a cada uno de tus compañeros del lado. Y cada uno de los compañeros del lado tenemos muchas cosas diferentes. Y créalo que te lo digo sin ánimo de que no te estoy mintiendo, que el que te hace daño dentro de una fundación, dentro de un proceso, dentro de un caminar, no lo hace porque no te quiere, lo hace porque tiene sus dificultades. Y todo ser humano que se respete tiene dificultades. Todo ser humano que, entonces, él lo que hace es actuar desde su instinto, desde lo que él aprendió en la calle. Entonces, hay que aprovechar esta serie de circunstancias de los errores de mis compañeros, también recordando las palabras de los proverbios. Y entonces, hermano, a mí me parece que allí hay doble enseñanza. ¿No crees, muchacho? ¿No crees que con los proverbios y con las enseñanzas de los terapeutas hay doble enseñanza? Y todo mundo no está privilegiado como usted. Todo mundo no recibe doble enseñanza. Todo mundo. Yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios, le doy gracias al apóstol, le doy gracias a este programa, ojalá que nunca acabe, porque entonces es doble enseñanza. Mira, soy privilegiado, es doble enseñanza. Son los proverbios, hermano. Voy y leo el proverbio versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y allí estamos obteniendo, hoy estoy obteniendo inteligencia. Hoy estoy teniendo sabiduría. Dice, vea, que no se fije, que vea, que agache la cabeza, que mire, que sea un buen hombre, que mire, que... Entonces es mire, 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 mire. Y ese mire y mire también significa escucha, 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 escucha. Y reforzamos con nuestros compañeros que tienen fallas, pero fallas, digamos, que se les salen de las manos, y entonces aprovechamos también eso para crecer. Entonces yo quiero crecer y que nadie me diga nada. Yo quiero madurar y que nadie se meta conmigo. Yo vine a proyectando generaciones a que nadie se meta conmigo, que yo no me voy a meter con nadie. Entonces mira cómo suena, ¿no? Mire cómo suena extraño, muchachos, suena raro. ¿Usted no lo cree? ¿Usted no lo cree? Suena raro. Que nadie se meta conmigo, que yo no me voy a meter con nadie. Si la problemática la llevamos es por dentro. La problemática la llevamos es por dentro. Es que la problemática no es el bazuco, no es la pipa, no es el H. La problemática tiene nombre propio, Leonardo Martínez Rodas. El problema, la dificultad soy yo la dificultad. Y de postre me dan los proverbios, de postre, de alegría. Y fuera de eso estoy en el escenario que debo estar. Porque a este señor que está hablando aquí le quedó grande la esquina de la casa. ¿A usted no le quedó grande la esquina de su casa? A mí sí. No pude convivir. Algún día desesperado le dije a mi madre, mamá, yo voy a ser un consumidor social, porque yo veía que los consumidores sociales, pues bueno, ahí medio les va, ¿no? Y me quedó grande ser un consumidor social. Es eso, mano. Entonces yo lo que debo hacer es ser agradecido, yo lo que debo es tener el poder de la escucha, el poder de la escucha, el poder de la escucha me la da Dios, el poder de la escucha me lo da Dios. Y fuera de eso, mire la hora que es, van a ser las 6:30 y terapia venteada. Entonces, como doble terapia, es doble terapia. Qué rico. Mira, ¿quién tiene doble terapia, hermano? ¿Quién tiene la oportunidad de estar en una fundación? ¿Quién tiene la oportunidad de escuchar unos proverbios y quién tiene la oportunidad de encontrarnos con personas elegantes como el apóstol, como Alejandro, como el pastor de Taller de Cristo, de fundaciones, o sea, toda esta gente que es espectacular, hermano? Entonces yo pienso que somos privilegiados con este programa, ¿cierto? Y yo creo que el que se inventó, no, pues el que quiso hacer esto es el apóstol. Yo le agradezco desde el profundo de mi ser, pero también nosotros debemos de poner la acción, muchachos. La acción la ponemos nosotros. Dios nos orienta con amor, Dios nos habla. Dios es el mayor ejemplo de vida que hay en el mundo. Pero si yo no hago la acción, muchachos, ¿hay qué?
Ahora te levantas de ahí y de pronto alguien comete un error y entonces vos lo odias, vos lo vas a gritar, vos por eso te vas a abandonar. No, son pruebas del universo, son pruebas de mi poder superior que me invitan a fortalecerme, que me invitan a ser sabio, mano. ¿Y cómo voy a ser sabio en la esquina? Yo no pude ser sabio en la esquina. Yo no sé si usted fue sabio en la esquina, yo no pude. Entonces yo necesito la orientación, yo necesito la obediencia, yo necesito el dejarme llevar. Qué rico, hermano, que existen esta clase de terapias. Y son miles de terapias para que no tengas, hay una frase que yo quiero recomendarte, ¿no? No hay justificación alguna para volver atrás. No la hay, no la hay, no la hay. No se la inventen, mi hermano. Que ya justificaciones ya las inventamos todas. Me imagino que el apóstol en su época, miles de justificaciones y enredando la cucha, como igual que yo, ¿no? Y los que nos enredamos éramos nosotros a la final. El enredado terminé fui yo. Yo pensé que mi mamá era bobita y el bobito fui yo, 22 años bobito. Increíble, ¿no? Y me hice daño, y me hice daño, y también le hice daño a mi familia, porque eso es un daño colateral, ¿no? Vivimos en un círculo. Los quiero mucho, los amo mucho, gracias por la oportunidad. Hoy es jueves, ¿no? Otra vez jueves tan rápido, qué cosa tan brava. Los quiero mucho, los amo mucho, ánimo y para adelante. Gracias, Leo. Eso es, creo que la idea, obediencia es poner en práctica todo lo aprendido. Obediencia es poner en práctica todos esos conceptos, todos esos conocimientos, toda esa inspiración que día tras día nos dan para nosotros practicarlas en el terreno. Muchos de los que están en la fundación ahí en el escritorio aprenden muchas cosas, pero ustedes tienen que salir a ponerlo en práctica en la realidad. Por eso me gusta que ustedes dentro del diario vivir afronten la realidad, afronten lo que realmente es usted estar vivo, subidas, bajadas, circunstancias, y simplemente cuál es la obediencia, porque está la incitación a la desobediencia. Poner en práctica todas las recomendaciones que le hizo Dios y las personas que Dios le atravesó en el camino y las personas que Dios le puso a usted. En todos los proverbios habla de oír, de la lealtad, de la fidelidad, habla de la prudencia, habla de la discreción, habla de una cantidad de recomendaciones que lo único que quieren hacer Dios es hijos obedientes, hijos de Dios, y un hijo de Dios recobró la condición y la cualidad de obediencia. Entonces, pues nada, le agradecemos a Dios por exhortarnos una vez más a la obediencia. Entonces, quiero agradecerle a Dios. No sé si alguien más quiere añadir algo, alguien más quiere añadirle algo al tema. Si alguien más quiere dar su aporte, no sé, por ahí ve a Harvey, por ahí no sé si se anima Alejandro. Amén, apóstol. Buenos días para todos, para las familias, para los usuarios. Mientras usted estaba dando su aporte, yo me confrontaba y decía, ¿por qué muchas veces he aborrecido la disciplina de Dios? Por ser desobediente, por no guardar su ley, por no respetar sus mandamientos, por no seguir sus caminos, por no escuchar a mi padre, escuchar a mi madre, por dejarme llevar de esos deseos de los ojos. Y agradezco a él por este espacio, por siempre estar allí, por no desfallecer, por siempre vivir confiando, porque cada día se despiertan más las personas que inclinamos el oído a su palabra, las riquezas, honra y vida que él promete, porque no hay equivocación con los caminos de Dios. El Proverbios 21 dice, hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. Hombre, muchas veces en la vida van a haber tropiezos, van a haber gente que lo quieran ver desfallecer, que lo quieran ver mal, pero confíe en su corazón, confíe
en las cosas buenas que usted está haciendo, que eso lo ve Él. Muchas veces cuando usted explicaba lo de la puerta, la gracia, estamos al punto de tocarla, de alcanzarla, y por perder el sano juicio, perdemos todo. El Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice el del justo. Yo creo que más claro no puede estar si usted está con Dios y lo tiene en su corazón. Amén. Muchas gracias por el espacio. Ánimo y para adelante. Así es, Alejandro. Yo creo que eso es Dios. O sea, la obediencia tiene sus recompensas. Muchas veces, aún en el diario vivir, le están diciendo a usted, se ve mucho en la fundación, le están diciendo a usted, pero ya, vámonos a descansar, no haga eso ahí, ya, pare, cálmese ahí. Entre más usted obedezca, más cerca está usted de Dios. Déjeme decirle, la obediencia la respalda 100% Dios. Y está demostrando que usted está confiando plenamente en el Señor, porque es una cualidad y es una condición, es un atributo que debemos recuperar continuamente y todos los días, esa obediencia y esa reverencia hacia Dios. Y entonces eso es. Felipe iba a decir algo, mijo. Felipe, feliz cumpleaños. Ayer ya yo vi ahí que se los merece muchos años más, ¿o yo, mijo? Gracias, apóstol. No, pues yo quería decirle que que los mandamientos son como un llamado a la voluntad de Dios, que es la forma como de nosotros acercarnos a lo que Dios quiere. Creo que a veces decimos, no, pues yo tengo unos mandamientos, pero pues si yo los cumplo, todo va a seguir igual. Y no entendemos de que esos mandamientos son un camino a la realidad que viene con Dios. Entonces, los mandamientos tenemos que verlo es como un puente que va hacia lo que Dios quiere y que va hacia el conocimiento de Él. Por eso nos tienen que derrumbar todas las actividades y todos esos argumentos que tenemos de que si cumplimos los mandamientos no vamos a tener resultados buenos. Entonces, piensa que los mandamientos y la obediencia son como acercarnos a esa luz que Dios tiene para nosotros ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, pues, señor aporte, apóstol. Gracias. Gracias, mijo. Entonces, pues nada, yo creo que ya son las 6:30, le damos gracias a Dios. Vuelvo y reitero, agradecido con Dios por exhortarnos a la obediencia, por hacernos ese llamado continuamente a la obediencia y por recomendarnos amorosamente, por recordarnos que no debemos olvidarnos de su ley, que debemos guardar esa ley en nuestro corazón y que no se deben apartar de nosotros ni la misericordia ni la verdad, que debemos tenerla atada a nuestro cuello y debemos tenerlas escritas en la tabla de nuestro corazón. Yo bendigo a Dios por eso y creo que conforme caminemos en esta verdad, conforme caminemos en esto, pues vamos a ver el respaldo y vamos a ver la recompensa de Dios, vamos a ver puertas abiertas por donde andemos. La gracia de Dios cada vez va a estar a nuestro favor. Entonces, pues no siendo más, dejamos por el día de hoy allí y nos encontramos nuevamente en el devocional del día de mañana. Dios continúe bendiciendo, bendiga las fundaciones, bendiga a las mamás, bendiga a las familias, bendiga a los residentes y todo don perfecto proviene de lo alto, o sea que usted cada vez esté recibiendo mucho más de parte de Dios. Dios los continúe bendiciendo y feliz resto de día. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias, apóstol. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Gracias, apóstol. felicidades. Que